Continuamos con los devocionales diarios. Estamos en Isaías. Estamos tratando de hacer unas reflexiones tomando algunos versículos. Habíamos quedado en Isaías capítulo 1, versículo 3, que dice así: El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Habíamos hablado de el entendimiento y la comparación que hace aquí el autor sagrado. Está hablando acerca de que su pueblo carece de un pensamiento. Esa es la razón. Carece de un pensamiento. Carece de espiritualidad. Carece de discernimiento. Y hace un comparativo con los animales. Y dice que el buey y el asno consideran que son mejores que Israel. Porque el buey y el asno sí piensan mejor. Pueden reconocer lo que es correcto. En cambio, su pueblo no. Entonces, habíamos hablado de la importancia del pensar correctamente. Y el punto sería, ¿qué es pensar correctamente? ¿O en qué se debe reflexionar? Porque aquí el autor sagrado habla acerca de cómo el buey conoce a su dueño y cómo el asno al pesebre de su amo. Entonces, estos animales pensaron o piensan, analizaron correctamente quién es el que les da la protección. Pero Israel no entiende que Dios es el que le da la protección. ¿Por qué? Porque no medita. ¿En qué debe meditar entonces alguien? Tiene que meditar en las siguientes cosas. Por ejemplo, lo que dice el salmista en el Salmo 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Habla acerca de los cielos. Digamos que reflexionar en esto era una ocupación favorita de los pastores orientales. Ahí, de hecho, en Oriente, fue el origen de la ciencia, de la astronomía. Pensaban y reflexionaban en los cielos. Pensaban, como está diciendo el salmista acá, damos la imagen de un pastor que mientras que guardaba las ovejas de su padre, como hacía David, consideraba los cielos. ¿Y cuál fue el resultado de su meditación, de su pensamiento? Pues que Dios es grande y que hace ver al hombre más pequeño. En la meditación, en la reflexión correcta y espiritual, se puede ver la grandeza de Dios. Que a pesar de que Dios es grande y creó todas las cosas, y las estrellas, la luna, el cielo, todo lo que existe es impresionante y es creación de Dios, Dios hizo al hombre como una estrella especial, como algo particular, como lo más especial, es el punto acá. Hizo al hombre como lo más especial. Todas las cosas que existen fueron buenas, fueron bellas, fueron espectaculares. Pero la corona de la creación de Dios es el hombre. Eso es lo impactante, ¿no? Entonces las Escrituras dicen, en los Salmos, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú has establecido. Dios hizo todas las cosas de una manera que es bien especial. También dice en Mateo capítulo 6, versículo 28, y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Un anciano llamó a las flores sonrisas de Dios, cuando a menudo sonríe Dios. Entonces, ¿qué vemos? Las cosas que existen son bellas. Las estrellas, por ejemplo, son las flores de los cielos, y las flores son las estrellas en la tierra. Los lirios, dice el autor, al considerar los lirios, observamos su pureza, su belleza, todo lo que es un poderoso Dios creando todas las cosas. Pero también dice algo más. En Lucas capítulo 12, versículo 24 dice: considera los cuernos, que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves?
Aquí está hablando acerca entonces constantemente de las cosas que tenemos que meditar. Consideremos los lirios, consideremos los cuernos, los cuervos, cuando vemos los cielos. Estas son cosas que tenemos que meditar y reflexionar. Hebreos 12:3 dice, considerad, es otra cosa. Considerad pues aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Considerad a otros constantemente, eso es lo que tenemos que meditar. Dios cómo hizo todas las cosas, los lirios del campo cómo crecen, cómo Dios sustenta a todos nosotros independiente del tiempo y las circunstancias, y la obra redentora de Cristo, cómo Cristo soportó a los pecadores, Él mismo, la hostilidad de los pecadores, cómo Cristo hizo una obra perfecta, un plan perfecto. El pueblo de Dios tiene que considerar esto. ¿Por qué? Pues volvemos y pensamos en nuestro texto inicial. ¿Por qué tenemos que considerar estas cosas? ¿En qué nos ayudan? Pues porque Isaías capítulo 1, versículo 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Entonces saben lo que les da seguridad, pero Israel no conoce, no tiene entendimiento. Cuando usted medita en estas cosas, va a entonces tener seguridad en quién es Dios, seguridad en lo que Dios hace, seguridad en su poder, en su guarda, en su preservación, en todo lo que Él ha hecho, y eso genera que usted tenga una perspectiva más clara de Dios en cualquier adversidad. Dios es poderoso, sí, Dios hizo todas las cosas, sí, entonces Él es su refugio. El asno y el buey piensan dónde es su refugio, consideran lo correcto, pero los hombres no saben, no entienden, no meditan cuál es su refugio, sino que consideran que su refugio son sus ideas, sus pensamientos, sus planteamientos. Pero el hombre que considera, que reflexiona, que piensa, que analiza en lo que es Dios, en la creación misma, en el sostenimiento de ella, en cómo hizo al hombre, en la obra redentora de Cristo para salvación, entonces ¿a qué conclusión llega? Pues de que Dios es su único refugio, y es mejor entonces que el asno y que el burro. Pero el que no, es peor que el asno y que el burro, porque el asno y el burro no tienen entendimiento, no tienen razonamiento, pero llegan a una conclusión lógica. En cambio, muchos seres humanos no llegan a esa conclusión, porque no reflexionan en lo que Dios es y lo que Dios ha obrado. Entonces, familia, niños, todos los que me escuchan, piensen en lo siguiente. Debemos meditar, debemos reflexionar en las cosas que son buenas. No se dejen llenar la mente de ideas. Ustedes son una creación de Dios. Dios creó las estrellas, Dios creó la luna, creó los animales, creó la naturaleza, y son magníficos, son imponentes, pero creó de manera especial al hombre. Y el hombre tiene un razonamiento especial que nadie tiene, que no puede ser producto de la evolución, porque como la evolución explica el razonamiento, el alma, el que usted pueda pensar, no lo puede explicar. No es lógico que vengamos de seres irracionales y seamos ahora seres racionales con un pensamiento profundo. ¿Qué quiere decir entonces? Que podemos pensar. El punto es que la caída nos hace que pensemos mal, pero podemos pensar bien, y por eso la importancia de la reflexión. Pensemos, reflexionemos en lo que Dios es y cómo Dios ha obrado, para que Él siempre sea nuestro refugio y tengamos confianza en algo cierto. Oremos. Señor, gracias porque eres nuestro refugio y fortaleza. El buey y el asno, el burro, siempre piensan dónde está su refugio seguro. Y tú los has comparado con Israel, que no lo piensa, no lo analizaba ni lo reflexionaba. Guárdanos, Señor, de ser insensatos y no ir a nuestro refugio claro y cierto, que es tu cruz.
Ayúdanos a refugiarnos ahí. En el nombre de Cristo. Amén.